Llevamos 80 años creyendo que el poder económico reside en el G7, el club de los países ricos. Pero esta realidad está muerta. La tesis es simple y aterradora para Occidente. Para 2050, el BRICS más controlará el 50% del PIB mundial, dejando el G7 con solo un 18%. Esto no es una profecía, es una ecuación. Y así es como el BRICS va a lograrlo. Miremos la realidad de hoy, 2025. Incluso ahora, el BRICS más China, India, Rusia, Brasil, más los nuevos socios de África y el Medio Oriente, ya dominan el 36% del PIB global en paridad de poder de compra. El G7 está en el 29%. La pregunta no es quién será primero hoy, sino quién tiene el combustible y el motor más potente para el viaje. Esto no es un cambio de liderazgo, es una tendencia de la que no hay vuelta atrás. Para entender el ascenso del BRICS primero debemos entender el debilitamiento estructural del G7. No es que vayan a colapsar, es que simplemente no tienen la capacidad de crecer al ritmo que lo hará el sur global. Se proyecta que el G7 no podrá crecer a un ritmo mayor de 1,5% en promedio en el futuro. Y las razones principales se han venido forjando las últimas décadas. Debilidad 1. El invierno demográfico. Países como Japón, Alemania e Italia tienen poblaciones envejecidas, menos personas en edad productiva, más gastos en pensiones y salud. La innovación se estanca y la economía se contrae por la falta de demanda interna. Debilidad 2. La montaña de deuda. El G7 ha financiado décadas de consumo con deuda masiva, especialmente Estados Unidos. La necesidad de pagar esta deuda estrangula la inversión productiva y reduce las perspectivas de crecimiento. La deuda de Estados Unidos alcanza 38,5 trillones de dólares y sube a un ritmo vertiginoso. Y no solo eso, representa aproximadamente el 120% del PIB. Debilidad 3. Infraestructura obsoleta. Gran parte de la infraestructura energética y logística del G7 data de la posguerra. Requiere billones en inversión para modernizarse, dinero que se va en pagar intereses de la deuda. El G7 es como un coche de lujo, con el tanque vacío y neumáticos viejos. No puede ganar la carrera. Ahora veamos el motor que sí tiene combustible. El BRICS más no es solo una suma de países, es una alineación estratégica de factores de producción. Tienen lo que el G7 ya no tiene. Factor clave 1. El bono demográfico. El motor humano del BRICS más es innegable. Hoy los países del BRICS más representan la mitad de la población global. Este gigantesco colectivo se traduce en un mercado de consumo doméstico inmenso y una fuerza laboral en expansión a diferencia del G7. La India se convierte en el gran acelerador demográfico, con tasas de crecimiento real proyectadas del 6,6%. Esto lo convierte en la principal impulsora del crecimiento marginal del PIB en el bloque y se proyecta que será la segunda economía más grande del mundo para 2050. Factor clave 2. Control de riquezas físicas. La entrada de Arabia Saudita, los Estados Árabes, Irán y Egipto les da el control casi total de la energía y los minerales. Esto es clave. Si controlas la energía, controlas la manufactura. Controlan aproximadamente el 45% de la producción global de petróleo y son los líderes indiscutidos en energía limpia y refinamiento de minerales para la transición energética y tecnológica como el cobre, litio y tierras raras. Factor clave 3. El taller del mundo. China no solo produce, invierte en el sur global a través de la franja y la ruta. Están construyendo la infraestructura como puertos, trenes y tecnología 5G necesaria para que la riqueza del BRICS más fluya sin pasar por los centros de control occidentales. Actualmente, el bloque representa más del 42% de la producción manufacturera mundial. Factor clave 4. Desdolarización en marcha. Este poder físico no es suficiente si la billetera sigue en manos del G7. La misión es clara: desdolarización. Esto se logra con dos herramientas: el comercio bilateral en monedas locales. El BRICS ha incorporado 185 países en el sistema de pagos chino CIPS, y la alternativa institucional,
el nuevo Banco de Desarrollo. El NDB ya ha financiado más de 100 proyectos con un valor de más de 33 mil millones de dólares, emitiendo deuda en monedas locales para socavar la hegemonía del dólar. La erosión del dólar es la pieza final de la ingeniería del BRICS+. Esta es sin duda la revancha histórica. Es la construcción de un sistema comercial, logístico y financiero paralelo diseñado para evadir las barreras y condiciones del sistema que dominó el siglo XX. Este esfuerzo integral del BRICS no sacará de carrera al G7 de la noche a la mañana, pero sí erosionará su base poco a poco. Y mientras la alianza se fortalece, los dos líderes del mundo se preparan para la confrontación definitiva. En el centro de este enfrentamiento histórico están los dos gigantes, Estados Unidos y China. La estrategia de China es la grandeza silenciosa. La de Estados Unidos es la hegemonía defensiva. China es la locomotora del BRICS+, aportando la capacidad manufacturera y la visión estratégica. Su objetivo es la autosuficiencia total y la supremacía tecnológica, específicamente en inteligencia artificial y semiconductores. El rol de Estados Unidos es utilizar su arma más potente, el control de la propiedad intelectual y las patentes de alta tecnología. La estrategia de desacoplamiento de Estados Unidos busca frenar a China al negar el acceso a chips avanzados, intentando que el motor del BRICS+ pierda potencia. La lucha por los chips no es sobre componentes electrónicos, es sobre el control del futuro. Quien domine la IA dominará la eficiencia, la guerra y la próxima generación de riqueza. Si China logra la autosuficiencia tecnológica, la última palanca de poder del G7 desaparecerá. Esta es la gran carrera que define si el G7 se mantendrá en el 18% o si caerá aún más. La combinación de las debilidades del G7 y la ingeniería de crecimiento del BRICS+ tiene una conclusión matemática, el punto de inflexión. La línea azul del G7 sigue subiendo lentamente, pero la roja del BRICS+ se dispara. El punto clave es donde la diferencia se vuelve irrecuperable. Sucede alrededor de 2035. Es el momento donde la masa económica del sur global es imparable. La foto final, 50% del PIB mundial bajo control del BRICS+. Esto significa que la mitad de los flujos de producción comerciales y la mitad de la población global vivirá bajo un sistema económico que ya no depende de las reglas de Occidente. Este cambio de poder tendrá implicaciones directas en nuestra región, Latinoamérica, que se convierte en un campo de batalla de ofertas. Latinoamérica ya está en el juego. Es rica en los tres factores que el BRICS+ necesita para su hegemonía: energía, minerales y alimentos. La oportunidad es el acceso a capital de inversión sin las ataduras tradicionales. Brasil, como miembro fundador y líder regional, facilita el acceso a préstamos del NDB para proyectos de infraestructura que el G7 no financia. La trampa es la dependencia de la materia prima. Si la región se limita a ser un proveedor de recursos para el BRICS+, nunca construirá su propia industria de valor agregado y seguirá siendo vulnerable a las fluctuaciones de los precios globales. El futuro de Latinoamérica está en usar la competencia entre el 50% y el 18% para impulsar su propia industrialización, no solo para vender su materia prima. En conclusión, el BRICS+ lo logrará porque tiene la masa demográfica, el control físico de la energía y los minerales y la voluntad estratégica de independizarse del dólar. El G7, con su inercia de deuda y envejecimiento, no puede detener la ola. En 2050 el mapa económico será irreconocible. Un nuevo orden, un nuevo juego y nuevas reglas dictadas desde Beijing y Nueva Delhi. ¿Qué opinas? ¿Podrá el G7 liderado por Estados Unidos inventar una nueva arma tecnológica o financiera para detener esta trayectoria antes de 2035, el punto de no retorno? Déjame tus comentarios abajo. Y si este análisis te abrió los ojos al futuro, dale un me gusta y suscríbete. Activa la campana para que no te pierdas nuestro próximo video. Nos vemos.